Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al seminario permanente de análisis de textos o su nombre corto, Expatextos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Eh, Esta es la primera sesión del 2026-2 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, estudiosos de las lenguas y antropólogos. Y sobre todo resaltar que este foro incluye formación académica para las y los estudiantes que están cursando la licenciatura y se están acercando a las discusiones lingüísticas y antropológicas. Este seminario es coordinado por el área de lingüística del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por parte de la doctora Gabriela García Salcido, la doctora Glenda Lizárraga, la maestra Carla Vivar y su servidor Octavio León Vázquez. También colabora en el seminario la doctora Lilian Guerrero del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, dado que en estos momentos tenemos esta vinculación institucional con la doctora Lilian a través de un proyecto PAPIC, ¿no? Que se llama la codificación del espacio y otras nociones cognitivas y o estructurales relacionadas en lenguas yuto-aztecas, sureñas, estudio descriptivo, comparativo y tipológico. Eh, Ahora presento a la doctora Roselia Vázquez y ella a su vez le dará el turno a la maestra Carla Villar, quien hará la moderación para este espacio. La doctora Roselia Vázquez Zárate, ¿no? Es profesora e investigadora educativa de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, la ENVIU, y su trabajo se ha centrado en la formación docente, las prácticas y la vida comunitaria de educación básica en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Ella es doctora en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga, España, doctora en estudios regionales y maestra en estudios por la Universidad Autónoma de Chiapas. Y también es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Ajusco. Actualmente ella está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro. De los tantos trabajos que podemos compartir, escuchar de la doctora Roselia, pues resaltan varias colecciones de libros, entre ellas está la Memoria en Resistencia del Pueblo Tzomé y Camax Gilead Tzomé, entre otros, también los trabajos de material didáctico, los artículos que ella ha hecho. Entonces es un placer, un gusto tenerla en este seminario y por supuesto escuchar de tus sabias palabras de esta cosmovisión del pueblo Tzomé o Chontal de Oaxaca. Adelante. Natsego Pima, Octavio, Natsego, Natseyagolga, la Julfa A, el de Capiguesma, la Tei, el Leibuftina, Roselia Vázquez y Yanin Somé. Les saludo en lengua Tzomé, también conocido como la lengua chontal, el de Oaxaca, de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, una de las 5 lenguas que está en riesgo de desaparición. Agradezco enormemente la invitación para poder pues compartir un poquito de lo que hemos estado haciendo, reflexionando, sobre todo desde una mirada educativa, desde una mirada desde lo comunitario, desde esta otra mirada que tiene que ver también con procesos, desde una política lingüística comunitaria, ¿no? Desde cómo se tiene que impulsar
o cómo se ha estado impulsando y acompañando estos procesos. Me disculpo también de antemano ya que tengo el internet inestable, pero por eso apagué la cámara y también me encuentro en un espacio abierto, entonces agradezco enormemente su comprensión. Espero que me escuche perfectamente y bueno, pues contenta, ¿no? De estar aquí con ustedes y compartiendo el día de hoy. Así que bueno, pues vamos a continuar con el inicio, así que podemos ir con la siguiente diapositiva, doctora Carla. Bueno, contarles un poco que donde nos ubicamos, el pueblo Tzomé. El pueblo Tzomé se ubica en la zona costera del Istmo de Tehuantepec y también se ubica en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Estas dos regiones geográficas realmente hay un contraste muy amplio, ya que en la Sierra Sur, pues es una región de bastante frío, es una región alta y es una región que sí interactúa con el istmo, pero también interactúa con la Chontal Baja, en donde ellos se ubican más en la zona costera del istmo de Tehuantepec. Y bueno, todas estas comunidades, tanto la Chontal Alta como la Chontal Baja, más o menos estamos hablando de alrededor de 35 a 40 poblaciones no mayores a 500, 600 habitantes, a excepción de los municipios que sí ya, como es el caso de Huamelula, que ellos tienen ya más de 2,000 habitantes, Santiago Astata, que también tiene como 2,000 habitantes, y Santa María de Catepec, que tiene un aproximado de 1,500 habitantes. Es decir, son comunidades o poblaciones de muy pocos habitantes, y en la última actualización del INEGI daba pues en esta estadística de cuántos hablantes había, como hablantes 100% bilingües, ¿no? Que hablan, entienden, ¿no? Desde como su lengua materna. Realmente la población es muy escasa, estamos hablando de menos de 100 hablantes. Y por lo tanto está identificada pues como una de las 5 lenguas que está en alto riesgo de desaparición, junto con el Izcateco, junto con el Chocholteco, ¿no? También con los soques y los ICOTS, ¿no? Que tienen muy pocos hablantes y la población que mayor habla, pues siguen siendo ya adultos mayores de 60 años, ¿no? De 70, 80 años. Así que es una población preocupante lingüísticamente por esta situación, ¿no? Que se está presentando pues en esta región. Particularmente voy a versar en estas estrategias que se han estado utilizando principalmente por promotores culturales, lingüísticos, por maestros, también con algunos maestros del nivel de educación indígena que están utilizando, ¿no? Para poder nuevamente, pues, amar nuestra lengua, ¿no? Porque cuando hablamos de una lengua que está en riesgo de desaparición, es tener que volver a enamorarnos, volver a despertar justamente nuevamente esa escucha, la palabra de los abuelos, ¿no? Y sobre todo, cuando muere una lengua, también el pensamiento, también esta cuestión de la cosmovisión, pues se ve muy fragmentada, ¿no? Y cómo a través de los cantos, de las historias, pues nos ha posibilitado como ir entendiendo como esas trocitos de memoria colectiva que nos identifica como pueblo Tzomé y también da cuenta un poco de esta cosmovisión que hay. Comentar también que hay dos variantes diferenciadas, principalmente, como yo les decía, en la Chontal Baja y en la Chontal Alta. En la Chontal Baja, algunos estudiosos de la lingüística, como Viola y otros más del Instituto Lingüístico de Verano, pues ellos trabajaron más la escritura y entonces en ese sentido hay como mayor presencia de la escritura de la lengua chontal baja, a diferencia de la chontal alta, que solamente identificamos que fue el lingüista Pablo Turner, un estadounidense también, que él se dedicó a recuperar, a documentar la lengua y solamente tenemos como esa presencia de un diccionario, pero en realidad, en la actualidad, pues
es lo que se utiliza es un alfabeto práctico. No hay como tal una academia, no hay como un comité, ¿no? Que se dedique a reflexionar sobre la escritura y cómo se va a escribir. Sin, sin embargo, sí hubo un pequeño comité hace más de 2 décadas y ellos hicieron como este esfuerzo colectivo de hacer como un alfabeto práctico y a partir de ahí pues se ha hecho ese uso, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, por favor, doctora Carla. Bueno, aquí ya particularmente vamos a entrar a esta recopilación de algunos cantos, principalmente este que aparece aquí en la pantalla, que es la palomita, es un cantito que principalmente está presente en las escuelas de los centros de educación preescolar. eh, y sobre todo a partir de ahí, pues la maestra, las maestras principalmente del Centro de Educación Preescolar del nivel de educación indígena, pues fomentan, ¿no? Este cantito que básicamente da cuenta, ¿no? Esta relación que existe con la naturaleza. Y también tenemos ahí otro cantito que refiere, que dice, comales, ollas y jarros, que este cantito en particular habla de lo que todavía se realiza en la comunidad por parte de las mujeres artesanas mayores, ya adultas, que tiene que ver con la elaboración de los jarros, que tiene que ver con la elaboración de los comales, de las tazas, de los diversos utensilios que se utilizan en la cocina, pero todos son de barro, ¿no? Particularmente este cantito nos los comparte, él es un promotor de la lengua y él es el que nos comparte como este cantito, que su mamá era artesana, pero que también la mamá le cantaba, ¿no? Y le contaba historias, además de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Historias de nuestros ancestros. Y también tenemos enseguida otro que es Tejedoras de Palma, que también este es un cantito que prácticamente también nos da cuenta de otra, eh, de otro oficio que está muy presente en la región Chontal, que tiene que ver con el trabajo de palma y principalmente para realizar pues los tenates, principalmente las mujeres de San Juan Acaltepec, una de las comunidades chontales de la Alta. Principalmente ahí las mujeres se dedican a elaborar tenates, se dedican a elaborar escobetillas para el comal y en algunos casos más elaboran los petates. Pero tanto estos dos oficios que acabo de mencionar realmente se ha ido perdiendo también porque ya no se practica como 100%, ¿no? Estos oficios. También en la región podemos ver que hay otros oficios como la elaboración o el trabajo que tiene que ver con el ixtle, con los morrales, con este tipo de materiales como es el ixtle, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, comparto aquí también tres en esta primera, que es del Cerro Gobernador. Principalmente es una historia bueno, en la región se habla mucho de un líder. Este también está escrito en un número por parte de Lina, que es narrativas chontales, y es sobre un líder que se llamaba Fane Cancini, Tres Colibrí, que hicieron una alianza con el pueblo náhuatl y bueno, él es porque se casa, ¿no? Fane Cancini con la hija de un gobernante náhuatl y entonces
como que esa historia siempre está muy presente en la región y entonces en su recorrido que se habla de Fanny Cancini, pues se habla, bueno, ahorita dicen que es una espada, pero realmente en como que recuperando otras historias de otros habitantes, de otros hablantes, ellos refieren que pues que no se usaban espadas como tal, ¿no? Sino se utilizaban como flechas, arcos. Sin embargo, la narrativa de hoy de los niños, de los jóvenes, ellos hablan de este cerro y que ahí está guardado como sus instrumentos de defensa, de guerra que utilizaba pues Fanny Cancini, ¿no? Como es el Cerro Gobernador. Y la siguiente canción, que es un cantito que se llama Mis Deditos, esta canción principalmente, se fomenta mucho, es un arrullo, es un arrullo que presenta, sobre todo las mamás, lo cantan a los bebés o a los niños de 1, 2 años, ¿no? ¿No? Y bueno, para dormirlos, para calmar su llanto, o para ahora sí que abrazarlos, o también utilizan este arrullo cuando los niños en la comunidad todavía se creen esto del mal aire, ¿no? Y entonces le cantan estos cantitos. Esto se me hace en particular muy, muy valioso porque em, dentro de las instituciones educativas muchas veces no miramos justamente a esto que acontece en los hogares, ¿no? Como el cariño, el afecto que se debe de fomentar a las primeras o las formas de cómo se fomentan a las primeras infancias. Entonces, este en particular también está muy presente en la región. Y bueno, finalmente les presento este que está al lado derecho, que es el de Fanny Cancini, ¿no? Es la historia, como les decía, de un líder del pueblo Tzomé, incluso en las distintas narrativas que cuentan los propios jóvenes, los papás o algunos niños, siempre le cambian la versión a esta historia, porque en algunos dicen, no, pues que Fanny Cancini nació de un huevo, que era un nahual, ¿no? Y en algunos espacios donde hemos tenido la oportunidad de dar talleres o de platicar con los promotores culturales, ¿no? Pues ellos refieren que también el pueblo Tzomé, o incluso que yo me identifico como el pueblo Tzomé, las abuelas todavía creen, ¿no? En esto de los seres fantásticos, de los seres protectores de la región, de la nación Chontal. Y bueno, entre ellos, pues Fanny Cancini, reconocido como un nahual. Vamos a la siguiente, por favor. Esta historia en particular es muy importante. Fíjense que este es un proyecto que se hizo el año pasado con un compañero de Nicaragua que él estaba haciendo como el autorreconocimiento de su ser chontal, de su ser Tzomé, y él nos encontramos en el camino. Él se llama Elila, él es de Nicaragua, y estuvimos haciendo como una revisión de como de dónde vienen el pueblo Tzomé, porque el pueblo Tzomé, hay algunos historiadores que refieren que el pueblo Tzomé viene del sur, y hay algunos otros que refieren que el pueblo Tzomé viene del norte, ¿no? Sin embargo, el compañero Elila, que él es de Nicaragua y se encontró unos libros, y él decía, no, pues es que los chontales pasaron por Nicaragua, ¿no? Y son los que se asentaron a Oaxaca, ¿no? Y entonces empezamos como a hacer un proceso de reflexión, ¿no? De remembranza, ¿no? De dónde pudiéramos conectarnos. Y él encontró principalmente, hay una zona arqueológica en Nicaragua, y él, son como unos vestigios arqueológicos, pero ellos le llaman petroglifos, que son, pues, figuras, ¿no?
los petroglifos pues están, digamos, inscritas en piedras y resulta que también de donde es la zona chontal alta de la sierra, también en algunos lugares también hay piedras en donde hay inscripciones que dan cuenta como de los primeros chontales que llegaron a esta región y puedo presentar aquí en la imagen que está en una piedra, ahí están como inscritas, ¿no? Estas imágenes y nos atrevimos a llevarlo pues a un taller con niños, con los promotores, ¿no? Como un poco qué más saben sobre estas figuras que han observado en las piedras, con sus abuelos, con sus abuelas, y resultó ser muy interesante porque como los niños a partir de lo que ellos pues preguntaban con sus abuelos, con sus papás, ¿no? Pues daban cuenta de algunos lugares en las distintas, tanto en la Chontal Alta como en la Chontal Baja, daban cuenta de ciertos lugares donde habían pues estas figuras, incluso algunos niños decían, no, pues es que mi papá, no sé, por ejemplo, en el lugar donde le llaman el Cerro de Hongo, ahí hay una piedra donde está las huellas de los primeros líderes que llegaron a fundar, por ejemplo, la comunidad de Chontecomatlán, ¿no? Que son las huellas de Bogagua, ¿no? Y entonces empezábamos a investigar, pero ¿quiénes eran, no? Estos líderes y pues en las narrativas también de las historias de las abuelas, pues aparecía, ¿no? Como estos seres o estos líderes, ¿no? O por ejemplo, en otra comunidad aparecían, ¿no? Pues que en esta piedra está inscrita o tiene la forma donde se sentaba Fane Cancini y podía observar todo su territorio, por ejemplo, ¿no? O en esta cueva está, por ejemplo, dibujada, ¿no? Las huellas de una mano y refieren de otro líder, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Rosalía, no te estamos escuchando, no sé si pudieras confirmarnos tu audio. Sí, sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos otra vez bien. Gracias. Perfecto. Perfecto, ¿dónde me quedé? Porque ya me apasioné. Nos estabas comentando de esas piedras y de esta historia y lo de la mano y cómo... Sí, ok. Sí, y Ajá. fíjense que cuento esto porque como yo lo decía al principio, ¿no? El punto central tal vez desde las políticas lingüísticas, pues es la lengua, ¿no? Y ahí estamos los, digamos, los pedagogos, los lingüistas, ¿no? Como buscando las mejores metodologías, las mejores estrategias de cómo revitalizar y comparto esto porque la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento hacia promotores culturales, hacia los talleres con niños, hacer este tipo de ejercicios o hacer este tipo de estrategias, ¿no? A partir de cosas que conocen a partir de oficios que se practican, ¿no? O instrumentos, utensilios, vasijas que hay en sus hogares, cómo a partir de ahí se van tejiendo las historias o las vamos descubriendo estas historias y en el encuentro vamos como reflexionando, ¿no? De cómo esto o va apareciendo como esta memoria colectiva del pueblo Tzomé, porque también quiero compartir que realmente con relación a materiales didácticos en los espacios educativos, como pueden ser libros, como pueden ser
pues los propios materiales didácticos, hay una ausencia tremenda. Entonces, esto nos ha dado por un lado como esta posibilidad como de reconocernos o reconocerse en la historia propia, ¿no? De quiénes somos, ¿no? Sé si somos parte de un pueblo, pero bueno, ¿y qué más hay ahí, no? Pues tenemos una propia memoria histórica, tenemos una propia memoria que tiene que ver con la lengua, tenemos una identidad propia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también me reconozco entonces que soy del pueblo tzomé, ¿no? Como desde un autorreconocimiento, ¿no? Y bueno, a partir de este trabajo se hicieron como unos cuadernillos y los niños lo que hicieron fueron como ir dibujando las figuras, pero además identificando otras figuras o otras prácticas, otros petroglifos que ellos propiamente conocen. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, justo aquí compartirles, ¿no? Lo que acaba yo de mencionar, ¿no? De cómo desde este acercamiento a las historias, a los cantos, ¿no? O a las propias creaciones, porque también quiero compartir que a partir de todo esto que hemos visto o hemos acompañado, hemos identificado que los propios promotores de la lengua, que son bien contados con la mano ahí en la región Chontal, pues se han animado a crear sus propios cantitos también y ellos se han dado cuenta que es una forma muy divertida o creativa de enseñar propiamente pues la lengua chontal, la lengua tzomé, ¿no? Han descubierto también como su propio lenguaje de comunicación, ¿no? Porque yo les comentaba, ¿no? Muchos de los promotores incluso de la lengua tzomé ya son pues mayores de edad, pero también está pasando algo que a partir de estos trabajos que hemos estado realizando desde el 2014, 15, y se han generado como nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? De interés por enseñar, por conocer más sobre su propia historia y eso pues los ha animado también a enseñar, ¿no? Creo que este trabajo que se ha realizado, ¿no? Propiamente desde estas estrategias, pues permite el fortalecimiento de esta memoria cultural y también de esta memoria histórica, ¿no? De lo que se ha comentado y principalmente el fortalecimiento de la identidad. Porque ya lo decía yo al principio, una lengua que está en alto riesgo de desaparición, pues es volver a enamorarse, volver a buscar las estrategias más creativas, lúdicas, para que ahora sí que las primeras infancias, pues se sientan contentos con aprenderlas, pero también los propios adultos no dejen de hablar la lengua porque es algo valioso, ¿no? Que lo puedan ver también de esa manera porque una forma de que una lengua no desaparezca, pues tiene uno no dejar de hablarla, ¿no? O sea, la insistencia de de seguirla enseñando, de seguirla hablando. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí compartir un poco quiénes son estos promotores. Ahí y cómo, bueno, en esta diapositiva podemos ver, ellas son un grupo de maestras del Centro de Educación Preescolar de Santa María Tequisistlán. Tequisistlán refieren que tiene una variante distinta a la chontal alta y a la chontal baja, pero también no hay casi presencia de hablantes en esta localidad, en este municipio. Sin embargo,
las maestras del Centro de Educación Preescolar han abrazado justamente este interés, este amor de poder fortalecer la identidad de la lengua, y hicieron un proyecto que justamente tenía que ver con la recuperación de cánticos y cuentos, y ellas son unas aliadas excelentes desde mi punto de vista, y me da mucho gusto ver que esta comunidad, donde casi no hay hablantes, haya un grupo de maestras, y sobre todo en el nivel de educación preescolar. Otra acción positiva que también veo que hay en la región y que también han abrazado las historias y los cantos es una radio comunitaria que se hace, que se impulsa a partir de una asociación civil que es Tequio Jurídico, ¿no? En defensa del territorio. Y ellos, principalmente quienes promueven esta radio comunitaria, es decir, quienes ya hacen uso del micrófono y empiezan a programar y empiezan a investigar cómo qué más historias hay o qué más se ha escrito sobre nuestra lengua o qué cantitos hay, pues son propiamente los jóvenes. Y también considero que es otra acción que fortalece la lengua y las historias del pueblo Tzomé. Aquí principalmente esto fue una presentación de un encuentro entre mujeres indígenas en defensa del territorio, y principalmente los rostros que podemos ver pues son jovencitos que tienen de 15 a 17 años, ¿no? Que están interesados en en promover su lengua y su cultura. Vamos a la siguiente, por favor. En esta más, aquí podemos ver en la parte del centro, que es el maestro Marcelino. Él es un promotor cultural de la comunidad de Santa María Candelaria, y él principalmente, él enseña la lengua. Él es uno de los pioneros que la verdad me admiro, y mis respetos para él, porque tiene una manera también tan creativa de enseñar la lengua, pero también recupera el tema de los cantitos. Ahí había compartido al compañero Octavio un cantito justamente que él crea sobre la historia de un perrito y que cómo hace el perrito, ¿no? Principalmente para las primeras infancias, y me da mucha alegría que él enseñe de esa manera la lengua. Y en la parte de arriba, donde tienen el traje color morado, también es otra promotora cultural, que también ella principalmente da los talleres de lengua y pensamiento, apoyado por el ILEO, el Instituto de Lenguas del Estado de Oaxaca, y bueno, aquí hicieron una presentación y también lo hicieron extraordinariamente bien. Vemos como las niñas, los niños ya empiezan a cantar en lengua tzomé, ¿no? Y aquí abajo en la diapositiva inferior, donde están las maestras, ellas son de la Chontal Baja, justamente es la primera vez que yo veo que en la zona Chontal, tanto de la alta o de la baja, más bien esta es de la baja, se organizan para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que no hace mucho pasó, que fue el 21 de febrero, y apoyado por el supervisor y bueno, por todos los compañeros profesores, pues se animaron y se organizaron a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, así que también es otra acción muy, muy positiva de lo que está aconteciendo. Ahí en la región hicieron cantos, hicieron bailes, y veo pues que el supervisor está muy animado, ¿no? En seguir trabajando a favor de la lengua tzomé. Comentar que quienes son promotoras de lengua jóvenes, pues muchas veces son aprendices de la lengua, entonces siempre se apoyan de un adulto mayor,
que puede ser sus papás, sus tíos o sus abuelos. En este caso, aquí en la fotografía podemos ver a la compañera Sara, la de la playera negra. Ella siempre se apoya de su mamá. Y también esta maestra, la maestra Sara, que también se llama igual que su hija, tienen unos cantitos que ellos refieren que lo aprendieron desde que era niña. La maestra Sara lo aprendió desde que era niña y tienen un cantito que se llama Mangoyo. Y este cantito dice que lo cantaban mucho las abuelas. El mangoyo es este insecto que es el mantis, es una mantis y sobre eso versa el cantito. Pero resulta que también ese cantito está escrito en un libro que compiló un japonés de apellido Gita y pero bueno, me dio a mí mucho gusto ver que aunque ya haya que este cantito, o sea, se ha transmitido de generación en generación, y fue una sorpresa para mí ver que también el cantito Mangoyo estaba escrito como uno de los cantos recuperados en el año 1940, me parece, por el japonés Ogita. Entonces, pues un canto que resiste al tiempo también. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, Eh, estas son algunas acciones positivas que yo he compartido, ¿no? Acciones que hemos estado encontrando en campo, en las diversas comunidades del pueblo Tzomé, con relación a estas historias que compartí, con relación a estos cantos, a estos oficios. Eh, Sin embargo, también he observado que aunque hay estos esfuerzos tremendos, porque la verdad sí que son tremendos los esfuerzos comunitarios que se hacen, es muy importante que las políticas culturales existentes logren aterrizar a los municipios. Esto vemos una tremenda ausencia de políticas culturales en los municipios. Por lo tanto, los promotores pues siguen siendo acciones aisladas y no hemos encontrado la manera de ver cómo estas políticas culturales pues realmente puedan llegar a concretarse en los o que las propias agencias municipales puedan aprovechar pues las políticas culturales o los diversos programas culturales que ya existen dentro de instituciones como el Instituto de Interculturalidad también, o lo que es ahora el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como es el INALI, que tienen, eso todavía no lo alcanzamos a ver muy bien en las comunidades. Y pues seguir con estas acciones también nos ha concretado, digamos, como una propia comunidad en donde puedan abrazar como ya concretamente una política lingüística comunitaria desde una asamblea o tal vez desde un agente municipal, ¿no? Que tampoco se ha logrado ver en las diversas comunidades chontales. Y también, pues, seguir con la sensibilización y la valoración de la lengua, ¿no? Como parte de la memoria colectiva del pueblo Tzomé. También, eso, creo que hay que seguir insistiendo todavía en esta sensibilización de la importancia, ¿no? De seguir valorando, que haya más apoyo, principalmente de las autoridades municipales, ¿no? El respaldo principalmente
porque en motores culturales pues trabajan en soledad, digamos, en la comunidad propiamente, no en solitario, y no se tiene como un espacio que le brinde la propia autoridad, digamos, como, como tal, que respaldaran el trabajo tan valioso que hacen los promotores culturales. Creo que eso también pues ha hecho bastante falta, ¿no? Y pues en el caso de los maestros, principalmente educación indígena, pues hemos visto, abrazan estos proyectos, pero sí, como el caso de Guamelula, que la verdad me admiré y me dio mucha alegría saber que se organizaron para celebrar pues el Día de la Lengua Materna y pues bueno, son acciones que nos dan mucho gusto, ¿no? Que tiene que ser pues este puente para garantizar el derecho al acceso a una educación con pertinencia cultural y con pertinencia lingüística, ¿no? ¿No? Sobre todo, eh, veo que se sigue como trabajando todavía, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, y no creo que es la última, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Es muy breve, la verdad, esta presentación, pero bueno, también sus aportaciones, sus reflexiones, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que yo comparto, pues es más desde una mirada educativa, más desde un trabajo comunitario, ¿no? Desde ahí que se va caminando, pues estos procesos para la revitalización lingüística, principalmente de la lengua quizomí. Muchas gracias. Gracias, maestra doctora Carla. Muchas gracias, Rosel. Es muy interesante. Yo creo que abre bastantes posibilidades para entablar un diálogo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera de la doctora en este momento. Digo, pueden levantar la mano, pueden también participar a través del chat. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por tan increíble presentación. Escuchar sobre esta lengua que es muy menorizada en el país, pues es muy interesante, ¿no? O sea, nosotros como es una de las lenguas aisladas que están en México, pero hasta ahí, ¿no? No es como una lengua de la que se hable mucho y pues escucharla para mí es muy grato. Mi comentario iba sobre las personas con las que trabaja la hacia esa revitalización, ¿no? Porque si bien el desplazamiento lingüístico del español sobre las lenguas originarias es muy común, hay actitudes que son reacias a tratar de preservar la lengua, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, no? Muchas gracias, doctora Coral, por la pregunta. Fíjese que sí, es un tema preocupante y quiero mencionar principalmente de los servidores públicos. Creo que es algo que he estado como una preocupación con viendo ya el artículo segundo constitucional, teniendo ya pues lo de los derechos lingüísticos que está también ahí, ¿no? Principalmente el decálogo que sacó, por ejemplo, el Instituto de Lenguas, el ILEO, que es un decálogo justamente que habla como pues este derecho, ¿no? A tener el uso de la lengua, ¿no? De hablarla, de enseñarla, de cuidarla, de
todavía vemos, ¿no? En los servidores públicos, y cuando digo servidores públicos, principalmente me refiero a algunos maestros, me refiero a los presidentes municipales y algunas agentes municipales, ¿no? De pues no respaldar, ¿no? El trabajo de los promotores culturales principalmente, y sobre todo de no cuidar su integridad, ¿no? Porque principalmente se dirigen, ¿no? A los promotores culturales, no con respeto, sino como comentarios de que están ganando mucho dinero pues quieren ser, ¿verdad? En todas las lenguas que están en alto riesgo de desaparición, pero sí es un tema que tenemos que seguir como, pues, insistiendo, ¿no? Sobre todo, yo creo que tal vez desde las instituciones, ¿no? Cómo capacitar o cómo orientar a los servidores públicos, pues, que va dirigido a las infancias, ¿no? Entonces, sí hay esta actitud, pero también al mismo tiempo, y eso lo he mencionado, eh, los niños, cuando realmente los niños no tienen ninguna actitud negativa hacia la lengua. Los diferentes talleres que he visto, que yo los he dado también y que yo he visto en las escuelas o que he visto con los promotores, disposición de escucha está ahí presente de los niños. La disposición de acoger el canto, de acoger la historia, está presente como algo natural. No vemos una actitud negativa. Entonces, creo que es una actitud más como todavía de ese eco que dejó como esa educación castellanizadora, pero en los adultos, ¿no? Y lo preocupante principalmente es con los servidores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Roselia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Octavio, adelante. Charla, doctora Roselia, ¿no? Escucharla hablar de estas experiencias desde la parte de la lengua chontal de Oaxaca, el Totmé, ¿no? Que es una de las lenguas, como usted decía, y una de las lenguas, ¿no? Que son de una familia aislada, ¿no? En contraste con, a lo mejor, con las lenguas otomanas y aztecas, ¿no? Y justamente creo que algo que de los cantos en la lengua Tz'mel, ¿no? Y que justamente eh, personaje, eh, Oguita, ¿no? Que registró en los años 30 40 los cantos en Chontal y que muestra una variedad, viene a pensar, a hacernos pensar que las lenguas originarias no tienen esta parte del arte verbal, ¿no? Plasmado desde los arrullos, desde los cantos, y cómo a veces esto queda como a un lado. Y no sé cómo lo están retomando ahorita ya en la práctica de la educación, los cantos, a lo mejor los arrullos, estas expresiones del juego de la lengua. Que Pues, justo desde la formación de los profesores o los profesores mismos, y sobre todo en la enseñanza de de lenguas originarias, creo que es muy importante recuperar, ¿no? Bueno, primero investigar cuáles son las formas de cómo las mamás le enseñan a sus hijos, ¿no? Cómo cuidan las mamás a los bebés,
solamente la escuela tiene que ser pues ese espacio seguro, tiene que ser ese espacio de confianza, tiene que ser ese espacio en donde el niño se sienta como si estuviera en su hogar, ¿no? En su casa. Algo que potencia el aprendizaje de una lengua y además el aprendizaje significativo, pues justamente es la recuperación de esos cantos, ¿no? Cantos que está acostumbrado o que den cuenta de lo que el niño conoce, de lo que el niño le rodea, ¿no? En su vida, en la vida diaria, ¿no? La naturaleza o las montañas o los aromas de la cocina, de los tiempos, si hace calor, hace frío, ¿no? Propiamente desde ahí, si queremos también garantizar una educación intercultural o una educación plurilingüe, ¿no? Porque recuperan canciones o cantitos que son más occidentalizadas o más cantitos, no sé, de lo que suena en la radio y solo se traduce a las lenguas. Pero ahí se pierde también una riqueza, ¿no? De sentido que le puede propiciar al niño, ¿no? Entonces también es como la invitación, si nosotros quisiéramos garantizar esa educación intercultural, pluricultural desde las primeras infancias principalmente. Me estoy refiriendo a los que están en educación inicial, que va de 0 a 3 años, y de preescolar de 3 a 6 años. Yo cantos desde el contexto, ¿no? Arrullos desde el contexto que los profesores y las profesoras pudiesen recuperar y pudiera generar un sentido más, un aprendizaje más significativo y también un aprendizaje más creativo de nuestras lenguas en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, doctora Roselia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no hubiera más preguntas o comentarios, me atrevería yo, perdón, a Odelia, la profesora Odelia, adelante. Hola, muy Tlaxiaco. Bueno, se llama Santa María, yo soy Yua. Y y bueno, yo también soy hablante del Mixteco. Y bueno, pues muchas gracias a la doctora, ¿no? Trabajo, porque eso enriquece mucho a, pues a todos nosotros, las personas que nos interesa sobre la revitalización de la lengua, que lo estamos trabajando de diferente manera, ¿no? Yo también en mi comunidad, trabajos independientes, así dijera la doctora, pues no hay como un apoyo hacia las personas que son promotores culturales o promotores, o personas que están trabajando en los niños, pues ya no hablan la lengua, ¿no? Entonces, he trabajado un poquito también. Bueno, quiero comentar acerca de lo que dijo la doctora, ¿no? De que los niños, estos trabajos hacia los niños, ¿no? Bueno, yo especialmente. Entonces, cuando uno va con los niños, ellos, su actitud nunca es negativa, ¿no? Porque ellos, si uno le da, leen, lo leen y pero yo he visto, ¿no? Como por ejemplo en mi comunidad, hablo desde mi comunidad, que siento que, no sé, a lo mejor
padres, ¿no? Porque a veces digo, es que creo que se debería de trabajar más con los padres, porque si le preguntamos a los niños, ¿por qué tú no hablas mixteco, no? Y dicen, no, pues es que mi mamá no me habla o mi papá no me habla, ¿no? Si vemos, la mayoría de los niños pasa en mi comunidad que muchos tienen nombres en inglés o nombres extranjeros, ¿no? Nadie tiene un nombre, por ejemplo, significa serpiente del agua o algo así, sino que la mayoría de los niños tienen un nombre en inglés o un nombre extranjero. Y pues me he puesto a pensar, ¿no? De que cómo podemos hacer para trabajar con los, como bien dice la doctora, pues también en mi comunidad ocurre ese fenómeno, ¿no? De que luego nos dicen, si queremos trabajar es porque estamos ganando mucho dinero, estamos recibiendo apoyo del gobierno y nos estamos enriqueciendo, ¿no? Por toda la información que le estamos sacando en la comunidad. Esa es como la actitud de las personas adultas. Entonces, bueno, yo la verdad no he visto como mucho que se trabaje más con los padres, ¿no? Porque ¿cómo los convences? ¿Qué les puedes dar como para que vayan a un taller o porque están bien acostumbrados igual, ¿no? Que si les dan algo, ahí van, pero si no, pues asiste tal vez uno o dos. Entonces, para hacer un trabajo, uno tiene que ir casi dijera la doctora, pues es un trabajo muy duro, muy difícil, porque pues no ganamos nada, pero como nos gusta trabajar sobre el tema, pues ahí vamos, ¿no? Tal vez visitando a las personas, no sé, algunas historias o algunos conocimientos, registrarlos sobre todo, porque luego los conocimientos ahí están. Entonces, sí me he puesto a pensar en eso, ¿no? Y comparto con lo que dice la doctora. Y pues, muchas gracias por compartirnos este conocimiento. La verdad es que como que siento que ah, me siento bien, ¿no? Porque todos nos enfrentamos a diferentes dificultades, pero sabemos que otras personas que hacen como los mismos trabajos que uno hace, que tiene el interés de revitalizar la lengua, pues como que sufre las mismas dificultades, ¿no? Y pues ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aurelia. Doctora Roselia, ¿quiere comentar algo? No, me da mucha alegría que la maestra Aude comparta esta experiencia también, porque justo lo decíamos en otros espacios, ¿no? O sea, protegemos a las infancias, pero también quién protege a los promotores culturales, ¿no? Y yo creo que compartir este sentir de lo que se está viviendo en una región o en este caso en lenguas en riesgo de desaparición, que lo sientan otras compañeras, otros compañeros, pues nos hace pensar que también no estamos solos, ¿no? Que entre los propios que hacemos activismo o este trabajo, pues realmente no estamos solos y ante ello, pues por eso sí es muy importante también la creación como de estas redes de apoyo, redes de promotores, ¿no? De promotoras o gestores culturales o mediadores de lectura, porque también digamos, quienes estén en este ámbito o en este compromiso, ¿no? De la revitalización de las lenguas originarias. Y algo que comparto, ¿no? Maestra Aude, también justamente en estas historias, cuando yo hablaba de estas historias de las piedras, que el trabajo se llamó Las piedras que cantan, y justo ahí pues se hacían como los recorridos comunitarios con los niños o los niños preguntaban con su mamá, ¿no? O con su papá, si cuando iban al campo habían visto como estas piedras o estas figuras. Y entonces creo que a partir de ahí pues se puede generar un diálogo intergeneracional a partir como de esto, ¿no?
no entrar propiamente con la lengua, sino como que al revés, ¿no? Como cómo conectamos a partir de cosas cotidianas y a partir cómo ir detonando como este diálogo y cómo ahí también puede entrecruzarse la lengua, ¿no? Que es como la meta última también de primero reconocernos en nuestra historia de quiénes somos y en este otro momento cómo nuestra historia, en esta historia hace falta algo muy importante o algo muy vital como es nuestra lengua, ¿no? En donde encierra toda una cosmovisión y toda una forma de pensamiento, ¿no? De lo que somos, ¿no? Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? David, adelante. Hola, igual quiero felicitar por la presentación. Siento que es muy pertinente este tipo de presentaciones, ya que como que nos muestra que las situaciones para la revitalización lingüística no siempre son las mismas en todos lados. Entonces, considerar esas variables como el tipo de población, el tipo de bilingüismo, el tipo de, por ejemplo, ideología lingüística que tengan los hablantes con respecto a la lengua, son como factores que influyen mucho para la planeación de una revitalización lingüística. Eh, yo también he estado planeando una revitalización lingüística en la comunidad en donde estoy haciendo mi tesis, que es mi propia comunidad, vaya. Entonces, sí es de, claro, tomar en cuenta el tipo de población y no solo, bueno, aparte de, bueno, todos estos hechos demográficos, ¿no? Para poder hacer una planeación. Y algo más que también han surgido en estos comentarios que he notado y que también me han surgido muchas dudas, son como estos dos ejes para la revitalización, que es la adquisición de la lengua y la enseñanza en las infancias y la sociabilización de la lengua. Que claro, si tenemos una buena enseñanza en esas primeras instancias, pero no tenemos una buena sociabilización, que es como nos decía que a lo mejor los padres tenían que tener alguna incidencia ahí, porque podría darse estas instancias de sociabilización en distintos ámbitos, en el hogar, en la calle, en la escuela, en los juegos, por ejemplo, en los cantos, que es un muy buen ejemplo. Y pues no, bueno, ya, justamente pensar como que en esas variables que dependen mucho de cada zona geográfica en el país y que, pues sí, el análisis de distintas variables, pues nos puede ayudar a todos los que trabajamos o trabajemos revitalización lingüística en el futuro. Gracias. Gracias, David. Profesora Roselia, ¿quiere comentar? No, felicitar a David que retorna a su comunidad para hacer este trabajo. No sé si él vive ahí o es migrante, pero creo que el acercamiento siempre a la comunidad, cuando eres parte de, digamos, es otro proceso, ¿no? Y cuando has estado fuera de tu comunidad y llegar a conectar también es este proceso. Pero sí, ¿no? Las formas en cómo nos acercamos, digamos, a los hablantes o a los abuelos, ¿no? Para hacer estos trabajos de revitalización, de documentación. Sobre todo en el caso, pues, de la lengua Tzomé, no es una lengua que esté muy registrada, ¿no? Entonces, sí que toca como estrategias de más de diálogo, más de, ¿no? Como este acercamiento, digamos, más sentido, ¿no? De un encuentro, ¿no? De la posibilidad de dialogar y a partir de ahí de ir generando, ¿no? Este, em, la empatía, ¿no? Que se pueda hacer y de ahí posteriormente el registro, ¿no? Como, bueno, como en el caso del pueblo Tzomé, que como bien lo mencionaba, no hay mucho registro y entonces es muy valioso que también no solo se cuente, ¿no? Sino que también pudiese haber estos registros y pueda haber esta socialización para el uso, ¿no? En los espacios educativos como pueden ser las escuelas también. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar con alguna pregunta o algún comentario?
Bueno, antes de David, de que David tomara la palabra y la profesora Adelia, me parece, pues si no hay otra pregunta, ningún comentario, a mí me gustaría hacer mi propia participación. Porque bueno, a mí siempre este tipo de temas me vuela mucho la cabeza, porque creo que se presta desde, para hacer un diálogo muy integral y transdisciplinario también. A mí me encantó toda la presentación. Y principalmente sí tengo como algunos comentarios que son más aproximaciones a ciertas preguntas, ¿no? Una que sí me gusta mucho este tipo de encanto, de misterio o de generador de interés que generan las lenguas aisladas, ¿no? El chontal en particular me parece fascinante nada más porque tiene F, ¿no? Entonces, como que entre parte de sus sonidos lo tiene, pero ahorita que estaba presentando me llamó mucho la atención esta parte también de esa búsqueda del origen, ¿no? Cuando nos platicaba de justo estos petrograbados o petroglifos, como los queramos llamar, de cómo la lengua y cómo la conformación de una sociedad, de una cultura, pues van entrelazadas y siempre estamos en búsqueda de esa identidad. Y que más allá de que tengamos evidencias arqueológicas o de otro tipo, digo, no creo que haya mucha evidencia genética, pero sería interesante, ¿no? Ahí que de repente para algún proyecto. Este, pero que si bien podemos tener ese tipo de evidencia que nos dieron un cierto origen, yo creo que siempre lo que al final del día, en términos de identidad, nos es como parte fundamental de las comunidades, es cómo se construye la identidad a partir de también crear un origen, ¿no? O sea, dar eh, por entendido que hay un origen. Sigue aquí sí, perdón, es que escuché que salía. Entonces, en ese sentido, pues me llama mucho la atención este personaje de ay, perdón, se me fue Fanny el Cancini. Pane Cancini, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerle es si Fame tendría algún tipo de traducción o cómo se pudiera entender, o si es como un nombre propio, ¿no? Y si esto de alguna manera también, la construcción de estos héroes locales siempre es como muy interesante porque a veces pues es esa apropiación por el decir también de aquí somos, o sea, aquí llegamos hace mucho y aquí estamos, o siempre estuvimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa se me hace, esa era una pregunta, ¿no? Respecto a este personaje. Y también me llama mucho la atención y me gusta mucho esta parte que usted propone sobre el enamoramiento de la lengua. Yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que si la gente no le encuentra un sentido afectivo a una lengua, es muy difícil que dadas las condiciones de asimetría que a veces tenemos en la lengua, pues se quiera hacer un esfuerzo, ¿no? Y yo ese esfuerzo aquí lo veo con todo lo que usted nos comenta. Y en ese sentido de este enamoramiento, pues, ¿cómo anclar o cómo vincular el empezar a ver o a plantear que la lengua puede cubrir ciertas necesidades comunicativas internas a su gente, a la gente que conforma culturalmente la lengua de tal manera que sientan la necesidad de aprenderla, ¿no? En este sentido, pues sí me quedo pensando un poco en qué pasa con las emociones, con las designaciones de espaciales, del entorno. Entonces, esa me parece un área de oportunidad fascinante y vincularlo justo a esta propuesta de hacerlo desde, pues sí, desde el afecto, pues me parece muy interesante y no desde el deber ser, ¿no? Que bueno, a veces yo trabajo a veces con comunidades purépechas y ahí pues a veces es más un deber ser, ¿no? O sea, el hablar la lengua o dejarla de hablar. Y no tanto por los afectos, sino porque no haya relaciones afectivas, pero como que la revitalización se enfoca un poco
más desde el deber ser y como que casi no se considera esta parte como afectiva. Y ya nada más para terminar, yo podría estar aquí hablando mucho de su exposición, pero también ya nada más para terminar, sí me llamó mucho la atención y ahí sí quisiera, porque no sé si entendí bien. Cuando se refieren a los cantitos, esa es como la forma local en el que se le denomina este tipo de cuentos. Y esto lo pregunto también porque me llama la atención cuando decía que a veces se lograban recuperar diferentes cantos que si entendí bien, son como del dominio familiar o que no son como públicos, sino que se generan en ciertos contextos como más internos, como de la vida menos pública y más interna de las familias. Pero eso no sé si lo entendí bien. Ahí sí, eso sí es pregunta. Sí me gustaría como que nos aclarara porque para entender un poquito cómo es este proceso, si bien de transmisión, pero como entender cómo se dinamizan, cómo sí tienen sentido los cantitos, como lo estoy entendiendo al interior de la vida comunitaria. Y pues bueno, espero no haber abrumado con mis comentarios, preguntas, pero sí me gustaría mucho si pudiera comentar algo. Muchas gracias, doctora Carla. Sí, fíjese que yo también me quedo pensando, ¿no? En esta segunda pregunta, ¿no? La cuestión de los afectos. Bueno, compartir primero de Fane Cancini. Fane Cancini, sí tiene una traducción, significa tres colibrí. Anteriormente, revisando como otros libros de historia, ¿no? Del pueblo chontal, pues los nombres que se les asignaba, ¿no? Propiamente, los nombres propios, pues tenían que ver con números. Tenía que ver con números, tenía que ver con, no sé, por ejemplo, seis pájaro, tenía que ver con, este, no sé, seis árboles, seis flores, ¿no? Como que así eran asignados los nombres anteriormente. Y pues Fane Cancini, en ese sentido, significa tres colibrí. Ese es el significado que tiene el nombre de este líder chontal, que es joven. Dan cuenta que era un joven, ¿no? Y que él defendió al territorio del pueblo zapoteca, porque nosotros estamos en límites con el pueblo zapoteca y también estamos en límite con el pueblo Icots. Y incluso en las historias que cuentan las abuelas, algunas dicen que Fanny Cancini nace de un huevo y entonces por lo tanto es un ser místico, un ser, es un nahual, pero también fíjese que en las historias que hemos estado como recorriendo y como escuchando, los nahuales del pueblo Tzomé no son animales, no son personas que se transforman en animales. Regularmente los nahuales del pueblo Tzomé se convierten en lluvia, se convierten en trueno, se convierten en viento, se convierten en tormentas de agua. Entonces, bien interesante. Yo me quedo sorprendida cuando escucho, ¿no? Sobre todo luego lo hilo con otras historias que tienen que ver con el origen del maíz, por ejemplo, o que tienen que ver con el origen del sol y la luna, ¿no? Y cómo estos nahuales tienen esta misma similitud de agua, ¿no? Incluso cuando llueve muchísimo en la región, siempre, si llueve demasiado, dicen, no, pues es que aquí ya pasó un nahual, ¿no? Entonces, como pareciera que eso no tiene sentido, pero sí tiene sentido como en la cuestión de la historia y del origen, como usted lo mencionaba, ¿no? Y que eso está presente, digamos, en las narraciones que cuentan las abuelas o en las creencias. Y en el otro que decía del afecto, fíjese que yo también coincido, ¿no? Si revisamos la historia de cómo se extermina nuestra lengua y sobre todo cuando se instaura la educación, ¿no? Pues habla de una historia de dolor, ¿no? De esta historia que hiere, que lastima, que se encarna, ¿no? En el ser. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para
quitar ese dolor que se encarnó en el cuerpo, ¿no? En el sentir, en el hacer, ¿no? Y entonces creo que es apostarle a cómo nos enseña nuestra lengua, ¿no? Desde el afecto, desde el abrazo, desde el arrullo, que esto va hilado con estos cantos que son más íntimos de casa, ¿no? De cómo la mamá le arrulla al bebé y le canta en somé y le dice tus manitas, tus deditos, tus piececitos. Y si uno le hace un análisis más profundo del cuerpo como el primer territorio, ¿no? Como el primer reconocimiento del territorio, ¿no? Pero cómo eso está ligado con cantarle, ¿no? De una forma, de una manera y en ciertas situaciones, ¿no? Cuando el niño duerme, cuando el niño llora, cuando el niño tiene un mal de ojo, ¿no? O no para de llorar, o no duerme bien, ¿no? Cómo esto está ligado a eso, pero también tiene que ver con algo que también a veces la escuela no mira, ¿no? En las primeras infancias, ¿no? Y pasa eso, que en las escuelas pues a veces se ponen canciones o música que es ajeno a lo que escucha el niño, ¿no? A su entorno, o rondas infantiles o canciones como más de corte popular, pero que lo alejan de esto que con el que él crece, ¿no? Con el entorno inmediato, ¿no? Entonces, cuando hablo de cantos, refiero también en estas construcciones que hacen desde lo íntimo, ¿no? Desde más de las artes verbales propiamente desde estos espacios, ¿no? Que se dan en casa o bien que en algunos promotores pues han tenido la iniciativa de crear también a partir del contexto. Muchas gracias por sus comentarios. Digo, obviamente podríamos, nos encantaría que nos pudiera compartir más, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario o alguna solicitud para la doctora Roselia. ¿No? Doctora Roselia, ¿algo más que usted quisiera agregar? Si quiere, para ya que vayamos cerrando la presentación. Pues la verdad, agradecerles por el espacio, por la escucha y por comprenderme que no pude activar la cámara, por el espacio en el que me encuentro, pero con muchísimo gusto puedo dejar mi correo o también en mi perfil. Regularmente tenemos una página que se llama Aprendamos el Chontal y bueno, ahí compartimos, ¿no? Algunos trabajos que se han estado haciendo y sobre todo el acompañamiento que hemos estado haciendo a promotores, ¿no? A maestros, ¿no? Ahora sí que los aliados, ¿no? Que tienen ese interés y ese amor, ¿no? De hacer algo por nuestra lengua, por nuestra cultura. Sí, muchas gracias. Si quieren, ya después le solicitamos su correo a la doctora y ya cuando nos lo proporcione, quien esté interesado, pues se los podemos proporcionar. Bueno, si tú, Octavio, no sé si quieres comentar algo más, Coral. Pues No, agradecer solo a, agradecerle. Ah, perdón. Adelante, Octavio. y agradecer a la doctora Roselia, ¿no? Por esta plática que que nos compartió y creo que viene a reflexionar muchas cosas de lo que es trabajar eh, en la lengua originaria, en este caso en la lengua Tzomel, Chantal de Oaxaca, y por supuesto ¿no? A seguir fomentando la revitalización, fortalecimiento, difusión ¿no? de la lengua originaria, de las lenguas originarias de México. Pues agradecerle mucho por su tiempo y por compartirnos.
Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues si ya no hubiera más preguntas o comentarios, bueno, pues le agradecemos enormemente, doctora Roselia. La verdad es, pues, fascinante, ¿no? Fascinantes, son temas fascinantes que dan para mucho. Esperamos que poder contar también con su presencia para futuras sesiones. Y por lo pronto, bueno, nada más recordarles que el seminario SPA-Textos, Seminario Permanente de Análisis de Textos, pues sesiona cada mes, entonces los invitamos a que estén atentos a nuestra próxima sesión. Nos va a dar mucho gusto que sigan acompañándonos y con estos temas. Y bueno, a nombre de la especialidad de Lingüística Antropológica del Centro de Estudios Antropológicos, le agradecemos mucho, doctora Roselia, y pues muchísimas gracias por su participación. Y pues aquí siempre será bienvenida y bien recibida. Muchas gracias. Natsego, Pimaye, Monshi, Lagarno, Leinushama, Dishogigueta y Fa'a. Me despido, muchas gracias. Mi corazón está contento de haber estado con ustedes. Semei, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.